Hola, fieles seguidores de El Relator Oscuro. Antes de que las sombras de la historia de hoy nos envuelvan, quiero tomar un momento para hablar directamente con ustedes y agradecerles. Su apoyo incondicional, sus comentarios y la pasión con la que debaten cada caso son el verdadero motor que impulsa este canal. Gracias a ustedes, esta comunidad de exploradores de la oscuridad no para de crecer. Y es precisamente por esa pasión que compartimos que quiero confiarles algo muy especial. Desde hace un tiempo, he estado trabajando en un nuevo proyecto, un descenso a abismos aún más profundos. Muy pronto, lanzaré un canal hermano, un espacio dedicado exclusivamente a los grandes misterios sin resolver, a esos casos que se han convertido en cicatrices en la historia y cuyas preguntas siguen flotando en el aire. Será un nuevo viaje y quería que ustedes fueran los primeros en saberlo. Pero antes de abrir esa nueva puerta, el video de hoy en El Relator Oscuro es diferente. No es un caso sin solución, sino uno tan fundamental, tan visceralmente horroroso, que sirve como la piedra angular para entender la propia naturaleza del mal. Es el relato que lo cambió todo. Por eso les pido su atención completa. Vamos a analizar la historia de Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo. Les advierto que los detalles son brutales y la historia es perturbadora, pero es crucial que se queden conmigo hasta el último segundo. Para entender cómo se forja un monstruo, primero debemos tener el valor de mirar su historia de frente, sin desviar la mirada. Acompáñenme en este relato que marcó a una nación para siempre. En los anales más oscuros de la historia criminal argentina, pocas figuras evocan el horror y la perplejidad con la misma intensidad que Cayetano Santos Godino, nacido el 31 de octubre de 1896. Su nombre puede no ser instantáneamente reconocido por todos, pero su apodo es una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de una nación, el petiso orejudo. Este joven, antes de cumplir los 16 años, se convertiría en el primer asesino en serie documentado del país, desatando una ola de terror que paralizó a la ciudad de Buenos Aires. Entre 1904 y 1912, su estela de maldad dejó un saldo de 4 homicidios confirmados, al menos 7 intentos de asesinato y múltiples incendios devastadores. Sus víctimas eran siempre las mismas, niños inocentes. La historia de Godino, sin embargo, es mucho más que la biografía de un criminal. Es un viaje a las profundidades de la Argentina de principios del siglo XX, una sociedad en plena ebullición, marcada por la inmigración, la pobreza y el miedo. Su caso fue el campo de batalla donde chocaron dos mundos, la justicia tradicional, basada en el libre albedrío, y la emergente criminología positivista, que buscaba las causas del crimen en la biología y la sociedad. La figura del petiso orejudo se convirtió en un espejo de las ansiedades más profundas de una era, un reflejo de una sociedad que luchaba por comprender la degeneración que parecía brotar de sus propias entrañas. Este es un relato de miseria, violencia y locura, pero también de cómo una sociedad y sus instituciones confrontaron lo inimaginable. Te invito a quedarte hasta el final de este documental para desentrañar cada capa de esta escalofriante historia. Si te interesan los relatos oscuros y los análisis criminales profundos, suscríbete a El Relator Oscuro y activa la campana de notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir produciendo contenido de alto valor investigativo. La historia de Cayetano Santos Godino no comienza con un acto de violencia, sino con la promesa rota de una vida mejor. Sus padres, Fiore Godino y Lucía Ruffo, eran inmigrantes italianos de la empobrecida región de Calabria. Llegaron a Buenos Aires en 1888 como parte de la masiva ola migratoria que buscaba en Argentina la prosperidad que Europa les negaba. Soñaban con una vida de riqueza y oportunidades, pero la realidad que encontraron fue un baldazo de agua fría. Se vieron sumergidos en la pobreza más extrema,
hacinados con sus 8 hijos en un conventillo, esas viviendas colectivas que eran el caldo de cultivo de la desesperación y la enfermedad. El sueño de amasar una fortuna se había desvanecido, dejando solo la lucha diaria por la supervivencia. El ambiente doméstico era un infierno. Fiore, el padre, era un alcohólico violento y sifilítico. Las palizas a su esposa eran una constante, un hecho que el propio Cayetano relataría más tarde con una frialdad pasmosa. La sífilis del padre, a la luz de la medicina de la época, era una sentencia biológica. Se creía que esta enfermedad se transmitía a los hijos, marcándolos con una degeneración hereditaria. Y la infancia de Cayetano pareció confirmarlo. Fue un niño enfermizo, con un cuadro de enteritis que casi le cuesta la vida. Esta combinación de una posible tara biológica y un entorno de brutalidad social y económica creó la tormenta perfecta. Para los criminólogos positivistas, obsesionados con la herencia, la sífilis paterna era la prueba irrefutable de un criminal nato. Pero un análisis moderno no puede ignorar el profundo trauma del abandono y el abuso. La violencia era el lenguaje de su hogar, la negligencia, su única certeza. Fue expulsado de varias escuelas por su comportamiento agresivo, encontrando su verdadera educación en las calles de Buenos Aires. Allí, sin supervisión ni modelos, aprendió las leyes de la selva urbana. No solo nació malo, fue forjado en la miseria, la violencia y la falta absoluta de capital afectivo y económico. Los primeros indicios de su patología emergieron con una claridad aterradora. Desde muy niño, Cayetano mostró una crueldad sádica hacia los animales. Disfrutaba matando gatos y pájaros. Pero su fascinación más grande era el fuego, un rasgo que, junto a la crueldad animal y la enuresis, forma la tríada de McDonald, un indicador tristemente célebre de futuros comportamientos violentos. Pronto, su sadismo escaló de los animales a los niños. El primer ataque documentado ocurrió el 28 de septiembre de 1904. Godino, con apenas 7 años, encontró a Miguel de Paoli, un bebé de 2 años. Lo llevó a un rincón apartado, lo golpeó salvajemente y lo arrojó a una zanja con espinas. Un policía que pasaba por allí lo descubrió y los llevó a ambos a la comisaría. Horas después, fueron entregados a sus madres. La impunidad, amparada en su corta edad, se convirtió en un patrón. Un año después, en 1905, atacó a Ana Neri, una vecina de 18 meses. La golpeó en la cabeza con una piedra. De nuevo fue detenido por un policía y de nuevo fue liberado. Estos no eran simples berrinches infantiles, eran los ensayos de un depredador. La falta de una intervención seria, la ausencia de un sistema que viera el valor de prevenir una catástrofe, permitió que la pequeña llama de su maldad creciera hasta convertirse en un incendio incontrolable. La adolescencia de Cayetano Santos Godino fue un descenso vertiginoso a los abismos de la depravación. Sus ataques se volvieron más frecuentes, más audaces y finalmente letales. La cronología de sus actos entre 1904 y 1912 no es solo una lista de crímenes, es el diario de un depredador perfeccionando su método, un monstruo en plena evolución. En 1906, con solo 10 años, cometió su primer asesinato. La víctima fue María Rosa Feis, una niña de 3 años. En su confesión, años más tarde, Godino relató con una calma escalofriante cómo la había llevado a un terreno baldío en la calle Río de Janeiro. Allí intentó estrangularla y, creyéndola muerta, la enterró viva en una fosa. El crimen pasó completamente desapercibido. La desaparición de una niña pobre en el Buenos Aires de la época no generó una alarma significativa. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero los archivos policiales confirmaron la denuncia de su desaparición. La vida de una niña no tuvo el suficiente valor para movilizar una investigación exhaustiva. La violencia continuó en 1908. Intentó ahogar a Severino González Caló, de 2 años,
en una pileta para caballos. Poco después, atacó a Julio Bot, de 22 meses, quemándole los párpados con un cigarrillo. La crueldad era su firma. Fue su propio padre, desesperado y superado por la situación, quien lo denunció a la policía. Esta vez, las autoridades actuaron y lo internaron durante 3 años en la colonia de menores de Marcos Paz. Se suponía que sería un lugar de reforma, pero para Godino fue una escuela de resentimiento. Lejos de rehabilitarse, se endureció. Cuando fue liberado en 1911, a los 15 años, estaba listo para desatar su año más sangriento. El año 1912 fue el apogeo del terror. Inició una serie de incendios que causaron un considerable costo económico y pánico en la ciudad. Incendió una bodega en la calle Corrientes y más tarde la estación de tranvías de la empresa Bail. Su motivación era un placer perverso. Es lindo ver cómo los bomberos caen en el fuego, confesaría. Para él, el espectáculo de la destrucción y el sufrimiento ajeno era una forma de entretenimiento. Pero el fuego no era suficiente. El 26 de enero, asesinó a Arturo Laurora, de 13 años. Lo encontró en la calle, lo llevó a una casa abandonada y allí lo golpeó y lo estranguló con un trozo de cuerda, un piolín, que se convertiría en su macabra marca registrada. El 7 de marzo, su crueldad alcanzó un nuevo nivel de sadismo. Vio a Reina Bonita Vainikov, de 5 años, jugando en la vereda. Se acercó y, sin mediar palabra, prendió fuego a su vestido. La niña murió tras 16 días de una agonía indescriptible. Entre estos asesinatos, su sadismo se diversificaba. Apuñaló a una yegua en una bodega y continuó sus intentos de homicidio contra otros niños, como Roberto Russo, Carmen Guitone y Catalina Naulener. De alguna manera, siempre lograba escapar o era liberado por falta de pruebas. El crimen que finalmente sellaría su destino ocurrió el 3 de diciembre de 1912. La víctima fue Gesualdo Giordano, un niño de apenas 3 años. Este acto final encapsula toda su psicopatología. Atrapó al pequeño con la promesa de unos caramelos, un cebo barato para una vida invaluable. Lo llevó a una quinta abandonada, lo estranguló con su inseparable piolín y cuando el niño agonizaba, cometió un acto de una perversidad casi inconcebible. Tomó un clavo largo y, usando una piedra como martillo, se lo clavó en la sien. Su audacia llegó al punto de asistir al velorio del niño al día siguiente. Quería, según sus propias palabras, ver si el clavo todavía estaba allí. Esta curiosidad mórbida, esta total ausencia de remordimiento, sería la pieza clave que finalmente llevaría a la justicia hasta su puerta. El asesinato de Gesualdo Giordano, por su brutalidad y el detalle macabro del clavo, fue la gota que derramó el vaso. La sociedad de Buenos Aires, ya aterrorizada, exigía respuestas. El caso cayó en manos de 2 investigadores astutos, el subcomisario Peire y el principal Ricardo Bassetti. Ellos ya sospechaban que un único autor estaba detrás de los recientes ataques a niños y los incendios. La consistencia en la crueldad y la elección de víctimas vulnerables apuntaban a un solo depredador. La captura de Godino, en la madrugada del 4 de diciembre de 1912, fue precipitada por su propia arrogancia. Su presencia en el velorio de Gesualdo fue reportada a la policía por los deudos del niño, quienes notaron su comportamiento extraño. Cuando los agentes allanaron la humilde vivienda de la familia Godino, las pruebas fueron contundentes. En los bolsillos de su pantalón encontraron un recorte de periódico que detallaba el asesinato de Giordano y, lo más importante, un trozo de piolín idéntico al usado para estrangular al niño. Acorralado, Godino no tardó en confesar, pero no solo confesó el último crimen. Con una frialdad que heló la sangre de los policías, comenzó a relatar, uno por uno, la larga lista de asesinatos, ataques e incendios que había cometido. La nación quedó en shock ante la magnitud de su depravación. La historia que estás escuchando es real y cambió para siempre la criminología en Argentina.
Si este análisis te está pareciendo revelador, te pido que dejes un like en el video. Ayuda a que el algoritmo de YouTube recomiende este documental a más personas interesadas en la verdad detrás de los casos más complejos. Continuemos. El juicio de Cayetano Santos Godino fue uno de los más célebres de la historia judicial argentina, no solo por la naturaleza de los crímenes, sino porque se convirtió en un campo de batalla ideológico. Acusado formalmente de 4 homicidios, 7 tentativas y 7 incendios, la pregunta central no era si lo había hecho, sino si era responsable de sus actos. ¿Era un criminal o un enfermo? El costo de equivocarse era altísimo. En primera instancia, el juez Ramos Mejía, basándose en el abrumador consenso de los peritos médicos, lo declaró inimputable. Los informes lo describían como un alienado mental, un imbécil y un degenerado hereditario. La ciencia de la época parecía hablar con una sola voz. En consecuencia, el 31 de octubre de 1914 fue absuelto y se ordenó su reclusión por tiempo indeterminado en el Hospicio de las Mercedes, un asilo para enfermos mentales. La decisión provocó la ira popular y una apelación inmediata de la Fiscalía. Los fiscales, los doctores Jorge Coll y Bunge, articularon un argumento brillante y puramente legalista. No discutieron el diagnóstico de imbecilidad, pero se aferraron a una sutileza del Código Penal. Para la inimputabilidad se requería una imbecilidad absoluta. Los médicos, en sus informes, no habían usado ese término exacto. Los fiscales argumentaron que la imbecilidad de Godino era relativa, ya que demostraba astucia para planificar sus crímenes y eludir la captura, aunque careciera de juicio moral. La Cámara de Apelaciones, el 12 de noviembre de 1915, aceptó este argumento, revirtió la sentencia y lo condenó a penitenciaría por tiempo indeterminado. Esta decisión revela la primacía del sistema legal retributivo sobre el discurso médico. La justicia, enfrentada a un fenómeno que no comprendía y a diagnósticos que, aunque unánimes en la peligrosidad, eran teóricamente blandos, optó por la solución que ofrecía mayor seguridad social. La prisión, en lugar del asilo, no era solo un castigo, era una reafirmación de la autoridad del Estado. Fue una solución de compromiso, se reconoció su peligrosidad perpetua, como decían los médicos, pero se la enmarcó en un sistema punitivo, más tranquilizador para una sociedad que exigía no solo confinamiento, sino también un castigo cuyo valor simbólico era incalculable. El caso de Cayetano Santos Godino fue un regalo caído del cielo para la Escuela de Criminología Positivista, liderada por el médico italiano Cesare Lombroso, cuyas teorías gozaban de una inmensa popularidad en la Argentina de la época. Godino parecía ser la encarnación perfecta del criminal nato de Lombroso. Sus rasgos físicos peculiares, especialmente sus orejas grandes y separadas, que le valieron el apodo, su origen social miserable y su absoluta insensibilidad moral encajaban a la perfección en el arquetipo del degenerado, un ser biológicamente predestinado al mal. El valor de su caso como prueba viviente de estas teorías era inestimable para sus proponentes. Esta perspectiva lombrosiana impregnó cada una de las evaluaciones psiquiátricas y criminológicas a las que fue sometido. Los informes, redactados por los más prestigiosos especialistas del momento, dibujan un retrato coherente, aunque filtrado por el lenguaje y los prejuicios de su tiempo. El doctor Negri y el doctor Negri. Lucero lo diagnosticaron como un degenerado hereditario, imbécil que sufre la locura moral. Víctor Mercante habló de una idiotía afectiva, describiendo a un ser con instintos animales primarios y una total ausencia de sentimientos sociales. Los doctores Esteves y Cabred, del Hospicio de las Mercedes, concluyeron que padecía una alienación mental en forma de imbecilidad incurable, declarándolo totalmente irresponsable y extremadamente peligroso.
El consenso era absoluto. Godino era un ser irreparable, un peligro andante que debía ser aislado de por vida. Términos como locura moral o idiotía afectiva pueden sonar arcaicos, pero son claros precursores del concepto moderno de psicopatía o trastorno de personalidad antisocial. Las características descritas por los médicos de 1913 son las mismas que un psiquiatra forense buscaría hoy: falta de empatía, impulsividad, sadismo, incapacidad para sentir remordimiento y una habilidad superficial para la manipulación. Pero más allá de los diagnósticos, es la propia voz de Godino la que nos ofrece la visión más clara de su mente retorcida. En una famosa entrevista de 1915 con el doctor Bakari, describió el placer físico que sentía al estrangular a sus víctimas. «No sé, me gusta», dijo. Más, siento un temblor por todo el cuerpo que me sacude. Tengo ganas de morder». Justificaba sus incendios con una lógica infantil y macabra. Es lindo ver cómo a veces los bomberos caen en el fuego y gritan al sentirse quemados. Cuando el doctor le preguntó por qué había matado a tantos niños, su respuesta fue una confesión de su total falta de control interno, una abdicación de toda responsabilidad moral, una frase que resume su existencia: ¿qué culpa tengo yo si no me sé contener? No había culpa, no había arrepentimiento, solo un impulso irrefrenable y un vacío donde debería haber habido una conciencia. Su mente era un abismo, y la ciencia de su tiempo, a pesar de sus esfuerzos, solo pudo asomarse a su borde. Tras la condena final, la trayectoria de Godino por el sistema penitenciario argentino fue un testimonio de su incorregibilidad. Su breve estancia inicial en el Hospicio de las Mercedes fue un fracaso. Atacó a 2 pacientes, demostrando que ni siquiera un entorno terapéutico podía contener su agresividad. Fue entonces transferido a la Penitenciaría Nacional en Buenos Aires, donde permaneció de 1915 a 1923, un costo constante para el sistema. Finalmente, el 28 de marzo de 1923, las autoridades tomaron la decisión definitiva. Lo enviarían al lugar más inhóspito y temido del sistema penal argentino, el penal de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Conocida como la cárcel del fin del mundo, era una fortaleza de máxima seguridad diseñada para albergar a los criminales más peligrosos e irrecuperables. Allí, en el confín austral del planeta, Cayetano Santos Godino se convirtió en el prisionero número 90. La vida en Ushuaia era brutal. El aislamiento, el frío extremo y una disciplina de hierro estaban diseñados para quebrar el espíritu de cualquier hombre. La vida de Godino allí fue una extraña mezcla de latencia y resignación. Su agresividad nunca desapareció del todo. El incidente más notorio ocurrió en 1933. En un acto que selló su destino dentro de la prisión, mató al gato mascota del penal, un animal querido por todos los reclusos. La venganza de los otros presos fue inmediata y salvaje. Recibió una paliza tan brutal que pasó más de 20 días en el hospital de la cárcel. Este evento lo convirtió en un paria entre los parias. Nunca fue aceptado por la comunidad carcelaria. Sin embargo, en sus últimos años, los registros penitenciarios describen su conducta como ejemplar. Esta aparente contradicción puede interpretarse de varias formas. Quizás fue el efecto del envejecimiento, la resignación ante una rutina demoledora, o simplemente una máscara para sobrevivir en un entorno hostil. En 1927, en un bizarro y desesperado intento de cura, los médicos de la prisión, aún aferrados a las teorías lombrosianas, le practicaron una otoplastia. Creían, con una fe pseudocientífica, que corrigiendo la forma de sus orejas, el estigma degenerativo por excelencia, podrían de alguna manera alterar su naturaleza criminal. Fue un procedimiento de bajo costo financiero y nulo resultado terapéutico. Cayetano Santos Godino murió en su celda el 15 de noviembre de 1944, a los 48 años.
La causa de su muerte está envuelta en la niebla del mito. La versión oficial, la que consta en los documentos, habla de una hemorragia interna causada por una úlcera, una muerte natural, aunque probablemente acelerada por las duras condiciones de vida. Pero hay otra versión, una que nació entre los muros de la prisión y se extendió hasta convertirse en leyenda. Esta versión sostiene que Godino murió a consecuencia de las heridas internas de la paliza que recibió por matar al gato o de una agresión similar posterior. La verdad histórica es menos importante que el poder simbólico de esta narrativa. Una muerte por úlcera es un final anticlimático para un monstruo. Una muerte a manos de sus pares por haber matado a un ser inocente, el gato, es una fábula con justicia poética. La leyenda corrige la historia, proporcionando un cierre moral que la realidad no ofreció. Para completar su transformación en mito, sus restos desaparecieron cuando el cementerio de la prisión fue desmantelado años después, negando cualquier cierre físico y añadiendo la última capa de misterio a su sombría historia. El eco del caso Petiso Orejudo resonó mucho más allá de los tribunales y los muros de Ushuaia. Se infiltró en la psique colectiva de Argentina, transformando a un niño asesino en un ícono cultural de lo macabro. Su historia se ha contado y recontado, y cada nueva versión refleja las ansiedades y los paradigmas de su época. Inmediatamente después de su captura, la prensa de Buenos Aires jugó un papel fundamental en la construcción de su imagen monstruosa. Diarios como La Nación y revistas como Caras y Caretas no escatimaron en adjetivos sensacionalistas. La bestia humana, monstruo sanguinario, un ejemplar extraordinario de la fauna criminal. Esta cobertura no solo buscaba aumentar las ventas y el rédito económico de las publicaciones, también cristalizó y dio forma al pánico moral de la sociedad. Godino, hijo de inmigrantes calabreses pobres, se convirtió en el rostro de la amenaza extranjera que, según el discurso higienista de la élite, estaba contaminando la pureza de la nación. El valor de su historia para los medios era inmenso, pues personificaba todos los miedos de la época. Con el paso del tiempo, la figura histórica fue devorada por el folclore. Su nombre se convirtió en el del cuco, o el hombre del saco argentino. Durante generaciones, los padres han usado la amenaza del petiso orejudo para asustar a los niños desobedientes. Dejó de ser un individuo trágico y enfermo para convertirse en una fuerza casi sobrenatural del mal, un mito rentable en su capacidad para infundir miedo. El siglo XX y XXI trajeron relecturas más críticas y artísticas. En la literatura, la obra El petiso orejudo, 1994, de María Moreno es fundamental. Moreno no se limita a narrar los crímenes, deconstruye el mito. Actúa casi como una abogada defensora, no para absolver a Godino, sino para contextualizarlo en la miseria de su infancia y, sobre todo, para criticar los discursos de poder psiquiátricos, ilegales y mediáticos que lo crearon como monstruo antes de condenarlo. Su libro es una crítica feroz a las instituciones que fabricaron el fenómeno que luego se apresuraron a aislar. El cine también abordó el caso. La película El niño de barro, 2007, de Jorge Algora, es un thriller psicológico que ficcionaliza la historia. Se centra en otro niño que tiene visiones psíquicas de los asesinatos de Godino. Esta aproximación, aunque menos rigurosa históricamente, demuestra cómo el horror real puede ser mercantilizado y transformado en un producto de entretenimiento, añadiendo otra capa al legado de Godino y demostrando el continuo valor comercial de su macabra historia. Desde crónicas de época hasta podcasts de True Crime de hoy, la persistencia de Godino en la cultura argentina se debe a su maleabilidad como símbolo, permitiendo que cada generación proyecte en él sus propios miedos sobre la naturaleza del mal. Para comprender la verdadera dimensión del caso Godino, es útil compararlo con otros asesinos juveniles que marcaron la historia.
Este análisis revela cómo diferentes sociedades, en distintas épocas, reaccionan ante el fenómeno aterrador de un niño que mata. Tomemos el caso de Mary Bell, en la Inglaterra de 1968. A los 11 años, fue condenada por estrangular a 2 niños pequeños. Las similitudes con Godino son escalofriantes. Una infancia de abuso y negligencia extremos, la elección de víctimas más jóvenes y el método del estrangulamiento. Sin embargo, las diferencias son cruciales. El caso Bell ocurrió en una Inglaterra donde la psicología del trauma infantil ya tenía un peso considerable. Aunque fue diagnosticada con un trastorno de personalidad psicopática, el debate público y legal se centró intensamente en los abusos que sufrió, lo que llevó a un veredicto de homicidio por responsabilidad disminuida. A diferencia del foco en la degeneración biológica de Godino, el caso Bell marcó un giro hacia explicaciones psicosociales. Sus vidas también tuvieron trayectorias opuestas. Godino murió en prisión, mientras que Mary Bell fue liberada y el Estado le concedió el anonimato y los recursos financieros para intentar reconstruir su vida. Otro caso es el de Jesse Pomeroy, el chico demonio de Boston, en los Estados Unidos de 1874. Con 14 años, ya había torturado a numerosos niños y cometido 2 asesinatos. Al igual que Godino, tuvo un inicio precoz en la violencia y un padre abusivo. Pero el pánico moral en su caso se centró en la influencia de la cultura popular de la época, las dime novels, novelas baratas llenas de violencia que Pomeroy leía con avidez. Mientras la Argentina de 1912 temía la contaminación biológica de los inmigrantes, la sociedad estadounidense de 1874 temía la contaminación moral de los medios de comunicación. El debate se centró en la locura moral, pero con un matiz cultural distinto. La comparación entre Godino, Bell y Pomeroy demuestra que el asesino juvenil actúa como un catalizador para los miedos de su propia cultura. La sociedad argentina usó al hombroso y la xenofobia para explicar a Godino. La Inglaterra de los 60 recurrió a la psicología del trauma. Cada sociedad crea un marco para entender a su monstruo, un marco que dice tanto sobre sus propias creencias, prejuicios y el estado de su desarrollo científico y moral, como sobre el propio criminal. El valor de estas comparaciones no reside en encontrar una respuesta universal, sino en entender cómo construimos la narrativa del mal. La historia de Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo, es la crónica de un asesino, pero también la radiografía de una época. Su vida fue el punto de colisión entre una posible vulnerabilidad biológica y la certeza de una devastadora negligencia social y familiar. Fue, en gran medida, un producto de su entorno, un entorno que la sociedad prefirió ignorar, eligiendo en su lugar la lente simplista y determinista de la criminología positivista para etiquetarlo como un monstruo. Su juicio fue un hito donde la ley retributiva se impuso a la ciencia, priorizando el castigo sobre la comprensión y el costo de la seguridad social sobre el de un posible tratamiento. Su larga vida en el confinamiento más brutal y su muerte envuelta en leyenda completaron su metamorfosis de hombre a mito, un ícono del mal cuya historia sigue siendo contada, reinterpretada y, en cierto modo, monetizada. Su legado nos obliga a enfrentar preguntas eternas. ¿Dónde termina la responsabilidad individual y comienza la social? ¿Cuál es la delgada línea que separa la enfermedad de la maldad? Y sobre todo, nos recuerda la peligrosa tendencia de toda sociedad a crear monstruos para poder dar un rostro a aquello que más teme y no logra comprender. El petiso orejudo no fue solo un ángel de la muerte que caminó por las calles de Buenos Aires. Fue, y sigue siendo, un espejo oscuro que refleja las fracturas más profundas de la condición humana. Hemos llegado al final de este oscuro relato. La historia de Cayetano Santos Godino es un recordatorio de que los monstruos, a menudo, no nacen, sino que se hacen. Si este documental te ha impactado,
y quieres apoyar la creación de más contenido como este, por favor, suscríbete a El Relator Oscuro, deja un comentario con tus reflexiones sobre el caso y comparte este video. Cada acción nos ayuda a crecer y a seguir desenterrando las historias que deben ser contadas. Gracias por acompañarnos en este viaje al fin del mundo.